texto titulado Desenmascarando al socialismo, parte 2. Y desde el primer párrafo, este documento nos lanza una paradoja que sirve como gancho para toda su tesis. Plantea por qué el autor de este texto considera que abrazar ciertas posturas políticas es algo perfectamente natural y comprensible a los 15 años, pero clasifica esas mismas ideas casi como una patología psiquiátrica si la persona las mantiene al llegar a la adultez. Bueno, antes de sumergirnos de lleno en esa paradoja y viendo el tono tan fuerte de la premisa, creo que es indispensable establecer las reglas del juego para el análisis a fondo. Sí, eso es crucial para quienes nos escuchan. Así es. Nuestra audiencia debe tener muy, pero muy claro que el material que vamos a diseccionar es un texto con una postura ideológica sumamente marcada. O sea, es un documento frontalmente crítico hacia el socialismo y el comunismo. Y nuestra misión aquí no es tomar partido. Exactamente. No estamos aquí para validar políticamente al autor, ni tampoco para refutarlo o defender las ideologías que él ataca. Lo que nos interesa hacer es una especie de autopsia intelectual rigurosa de su retórica. Me gusta ese término, autopsia intelectual. Es que vamos a poner bajo el microscopio cómo este texto toma herramientas de la sociología de la juventud, de la filosofía clásica e incluso del psicoanálisis, y las fusiona para construir un ataque argumentativo contra un sistema económico. Es un ejercicio puro de pensamiento crítico, sin importar de qué lado del espectro político se sitúe quien nos acompañe hoy. Claro, el objetivo es entender cómo funciona el engranaje del texto, no mudarnos a vivir dentro de él. Y la puerta de entrada que utiliza el autor para encender este engranaje es, curiosamente, la adolescencia. Ajá, una etapa bastante turbulenta. Ni me lo digas. Para comprender su ataque, primero tenemos que ver qué es lo que él concede como válido. El documento arranca reconociendo que el socialismo es algo, y cito, entendible en los periodos de la adolescencia y juventud temprana. Y tiene sentido desde una perspectiva psicológica. Sí, porque menciona que esta etapa de la vida está biológica y socialmente marcada por un deseo inmenso de justicia social, o sea, de buscar soluciones universales. Los jóvenes naturalmente anhelan un mundo mejor, un mundo basado en la igualdad absoluta. Y el autor admite que el socialismo ofrece eso. Exacto. El autor admite que, al menos en su planteamiento teórico, ofrece exactamente ese catálogo de respuestas que un joven está buscando. Y el autor hace un movimiento muy hábil ahí. No niega el atractivo emocional de la idea. De hecho, lo valida plenamente. Pero el truco retórico está en que lo encasilla de manera estricta dentro de una etapa transitoria del desarrollo humano. Como si tuviera fecha de caducidad. Precisamente. Utiliza principios de la sociología para explicar este fenómeno, afirmando que el comunismo y el socialismo funcionan en esta edad como vehículos reactivos. ¿Vehículos reactivos? Sí, en la sociología de la juventud, la adolescencia es el momento de la individuación. El joven necesita separarse de sus padres, necesita diferenciarse del orden establecido para, encontrar su propia identidad. O sea, rebelarse por definición. Exacto. Y, paradójicamente, para lograr esa individuación, a menudo necesita fundirse en una causa colectiva, algo que le dé sentido a su vida en un momento donde su identidad es pura incertidumbre. Bueno, vamos a desempacar esto con una imagen más cotidiana. A ver si entiendo bien la lógica del autor. Es como afirmar que adoptar una ideología política a esa edad cumple la misma función que adoptar una subcultura urbana. ¿Es una buena comparación? Digamos como un adolescente que decide vestirse de punk con una chaqueta de cuero llena de tachuelas y el cabello pintado de colores simplemente para escandalizar a su familia y sentir que pertenece a una tribu de rebeldes. Pero, ¿acaso el autor está reduciendo todo un marco teórico e histórico a una simple rabieta de pubertad? Yo no diría que lo reduce a una simple rabieta estética, pero sí le otorga una función primordialmente utilitaria y emocional en esa etapa. El autor está diciendo que, a los 15 años, la viabilidad económica de la ideología es secundaria. Lo principal es el servicio psicológico que le presta al joven. O sea, le da una narrativa de nosotros los buenos y puros contra ellos los corruptos. Exactamente. Y eso es un bálsamo increíble para la ansiedad adolescente. Además, hay un matiz muy revelador en su lenguaje. El texto dice que el socialismo, supuestamente en su teoría, ofrece este mundo ideal. Esa palabra, supuestamente, es clave.
Marca una frontera clarísima. El autor aplaudiría la emoción de buscar un mundo mejor. Seguro aprobaría esa etapa de rebeldía como un motor natural de crecimiento, pero está estableciendo una línea inamovible. La valida como combustible de crecimiento personal, pero la invalida por completo como un plan de gobierno real. Y ahí es donde la postura del autor se vuelve muchísimo más incisiva. Porque si todo esto es tan natural, orgánico y hasta saludable en la juventud, la pregunta obligada es, ¿qué pasa cuando el tiempo avanza? Cuando llega la vida adulta. Exacto. Si el adolescente crece, consigue un trabajo, empieza a pagar impuestos y llega a los 30 o 40 años manteniendo esas mismas ideas, el autor cambia drásticamente de tono. Pasa del análisis sociológico a algo mucho más severo. Sí, pasa de ser comprensivo a lanzar lo que parece una advertencia clínica. El texto argumenta que estas ideas debían ser transitorias, como la chaqueta de cuero que mencionábamos, algo que eventualmente pues cuelgas en el armario y ya. Y dice que el peligro surge cuando no las cuelgas. Exacto. Cuando estas ideas juveniles se cristalizan en ideales rígidos, que no admiten la complejidad del mundo real. A estos ideales petrificados el autor los llama ídolos y afirma que cuando se fijan en la mente adulta, comienzan a causar verdaderos estragos. Ese uso del término ídolos prepara el terreno perfectamente para su diagnóstico final. En la tradición filosófica, un ídolo es un falso dios. Una representación que exige adoración ciega. Sí es, una figura inanimada que no permite el escrutinio ni la duda. Al introducir este concepto, el texto sugiere que la idea política ha mutado. Ya no es una herramienta intelectual o ese vehículo reactivo para entender la sociedad del que hablábamos. Se ha vuelto un dogma. Se ha calcificado en un dogma. Y una vez que establece que la mente del adulto está atrapada adorando un ídolo irrealizable, el autor da el salto retórico más agresivo de todo el documento. Abandona la sociología y adopta directamente un vocabulario mérico. Aquí es donde usa esa frase tan fuerte. Sí, describe la persistencia de estas ideas igualitarias en la edad adulta bajo la etiqueta de inmadurez clínica. A ver, un momento, detengámonos en eso, porque inmadurez clínica son palabras mayores. Estamos hablando de un diagnóstico en toda regla. El texto sugiere que el simple hecho de buscar la igualdad económica a los 40 años es literalmente una patología psiquiátrica. O simplemente está usando un dramatismo retórico, una exageración literaria para decir que quienes defienden esto son adultos que no han querido madurar. El texto empieza a desglosar qué mecanismos ocurren en la mente de ese adulto para considerarlo inmaduro. Y el primer síntoma que señala es lo que él llama la proyección de la culpa. Un término muy cargado. Sí, el documento afirma textualmente que estas personas fantasean y se convencen de que los pobres son pobres exclusivamente por culpa de los ricos. Aquí vemos cómo el autor sigue extrayendo herramientas, esta vez de la psicología, para armar su caso político. La proyección es un concepto fundamental del psicoanálisis freudiano. Claro, el mecanismo de defensa. Así es un mecanismo mediante el cual el ego humano, al sentirse incapaz de lidiar con impulsos, frustraciones o realidades dolorosas propias, las expulsa y las atribuye a una figura externa. Las proyecta hacia afuera para no lidiar con ellas. Exacto. Según la lectura que hace el texto, simpatizar con el socialismo en la adultez implica una incapacidad psicológica para lidiar con la inmensa y a menudo injusta complejidad del mundo. ¿O con la responsabilidad individual, supongo? Sí, también. Para no enfrentar esa angustia caótica, la mente inmadura prefiere crear una narrativa binaria, un cuento de hadas donde hay un villano absoluto y externo al que se le puede proyectar toda la culpa, llámese los ricos, el capital o el sistema. Pero el autor no se detiene solo en la mente del individuo. Pasa de decir, esta gente no sabe lidiar con sus frustraciones, a afirmar que están negando casi las leyes de la física misma. Es un escalamiento filosófico importante. Si el texto menciona que estas ideologías niegan la naturaleza, niegan las diferencias y el hecho de que no se puede igualar todo. Y hay una línea que me pareció casi poética pero muy tajante, donde argumenta que el mundo funciona bajo leyes esenciales y que el mundo es mundo precisamente porque se diferencia mediante un cosmos. El famoso concepto del cosmos. A ver, ¿qué tiene que ver el cosmos con la distribución de la riqueza? Esa es quizás la piedra angular filosófica de todo este texto.
Para entenderlo, tenemos que mirar cómo usaban la palabra cosmos los antiguos griegos. Porque hoy solemos usar cosmos como sinónimo del espacio exterior, del universo. Exacto, pensamos en estrellas y planetas. Pero en la filosofía clásica, cosmos significa orden, armonía y estructura. Y se sitúa en oposición directa al caos. Sin embargo, y esto es vital, ese orden griego antiguo no es un orden igualitario. Es jerárquico. Es profundamente jerárquico. El Sol tiene su función y su lugar y es diferente a la Tierra. El fuego sube, el agua baja. Cada elemento tiene una naturaleza distinta y un peso diferente. Lo que el autor está haciendo al invocar el cosmos es naturalizar la desigualdad socioeconómica. O sea, argumenta que la diferencia de resultados o de acumulación de riqueza no es un fallo del sistema económico. No, para él no es algo que deba ser corregido. Para él es una ley esencial de la existencia, tan inmutable como la mismísima gravedad. A ver, intentemos visualizar esto con una analogía para no perdernos tanto en la filosofía griega. Imaginen que observamos un bosque antiguo. En ese bosque hay árboles altísimos que se llevan casi toda la luz del sol. Luego hay arbustos medianos y finalmente hay musgo a ras de suelo que vive, en la oscuridad y la humedad. Me gusta esa imagen. Es un ecosistema completo. Exacto. El autor parece implicar que la visión socialista observa ese bosque y dice, es injusto que el pino tenga tanta luz y el musgo no, y entonces propone igualarlo todo. Pero si intentas igualar un bosque podando todos los árboles, arbustos y plantas exactamente a la misma altura, digamos a medio metro del suelo, Pues ya no tienes un ecosistema. exacto, has destruido la interacción y las diferencias que hacían que el bosque estuviera vivo. El texto sugiere que querer igualar la sociedad es tan absurdo y destructivo como intentar podar el bosque natural. Esa analogía captura perfectamente la intención del argumento. Para el autor, imponer una igualdad artificial sobre un sistema humano es un acto de violencia contra la naturaleza misma de las cosas. Contra ese cosmos del que hablábamos. Contra el cosmos, así es. Destruye la estructura que permite que el sistema funcione. Y es precisamente esta negación terca a aceptar las diferencias naturales, esta insistencia en querer que el pino y el musgo midan exactamente lo mismo, lo que el autor clasifica como la raíz de la inmadurez clínica. Lo ve como un capricho. Lo ve como un pensamiento mágico, como un adulto que se tapa los ojos ante la dura realidad biológica y física del mundo, exigiendo que el universo se adapte a su fantasía infantil de justicia absoluta. Y habiendo construido este tremendo muro de argumentos, empezando por la sociología, pasando por la proyección freudiana y llegando al cosmos griego, el texto decide coronar todo su análisis con una conclusión que nos lleva a lo más profundo del diván psicoanalítico. Es un cierre bastante teatral. Es una dicotomía brutal, la verdad. El texto afirma categóricamente que el capitalismo es un sistema dinámico y vitalista, mientras que clasifica al socialismo como un sistema estático y necrótico. 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 O sea, estamos hablando de un término médico para la muerte del tejido celular. ¿Cómo pasamos de discutir qué sistema económico es más eficiente a clasificar uno como la fuerza de la vida y el otro como la literal pulsión de muerte? Este es el salto retórico más complejo del texto, pero es fascinante si lo desarmamos pieza por pieza. Para comprender cómo llega a esa conclusión médica y psicoanalítica de vida contra muerte, necesitamos explorar un concepto crucial del psicoanálisis lacaniano y freudiano. A ver, cuéntanos. Es la noción de la falta, o el vacío existencial. El psicoanálisis postula que la psique humana se forma alrededor de una carencia fundamental. Nacemos y vivimos sintiendo que algo nos falta para estar completos. Es un vacío estructural, una insatisfacción perpetua. Y ese vacío genera el deseo. Exactamente. Deseamos cosas creyendo que nos van a completar, pero cuando finalmente conseguimos ese objeto, la satisfacción es efímera, dura muy poco, y el deseo simplemente se desplaza hacia un nuevo objeto. Nunca jamás estamos absoluta y permanentemente satisfechos. O sea, es la maquinaria mental detrás del consumismo moderno. Como cuando alguien ahorra durante meses con la idea de comprarse un teléfono nuevo, de esos de gama alta, convenciéndose de que una vez que lo tenga en sus manos, su vida tecnológica estará resuelta y será feliz. Todos hemos pasado por ahí. Sí, y 2 semanas después de comprarlo,
La novedad desaparece, te acostumbras y ya estás sintiendo la necesidad imperiosa de comprar también el reloj inteligente que hace juego. Porque ese vacío existencial simplemente no tiene fondo. No importa con qué intentes llenarlo, siempre vuelve a aparecer. Y entonces, ¿cómo conecta el autor este concepto tan íntimo con la economía a gran escala? De manera muy perspicaz, toma esa condición psicológica ineludible y afirma que el capitalismo es vitalista, relacionado con el impulso de vida o el eros freudiano, precisamente porque no intenta curar esa insatisfacción humana. Ah, no busca que la gente deje de desear. Al contrario, acepta que ese vacío es imposible de llenar, lo abraza y lo convierte en el motor mismo del sistema. Aprovecha esa falta continua, ese deseo inagotable de querer siempre un poco más, y lo usa como el combustible infinito para la innovación, el trabajo, la competencia y la producción. Entonces, la lógica del autor es que el capitalismo funciona no porque sea un sistema moralmente puro y perfecto. No funciona porque reconoce nuestra profunda imperfección y la pone a trabajar. Explota nuestra falla de fábrica. Nuestra incapacidad de estar conformes. ¡Wow! Y si el capitalismo es vitalista porque se alimenta de nuestro vacío interminable, ¿por qué dice que el socialismo es necrótico? Porque el texto afirma textualmente que el socialismo promete una plenitud que solo es posible en la muerte. Suna que ve la promesa de igualdad como una amenaza literal, y para él lo es basándose en la idea de la pulsión de muerte, o tánatos en el psicoanálisis. Pensemos en lo que propone una utopía igualitaria o socialista en su estado más puro. Promete erradicar la necesidad material, promete justicia absoluta, promete en esencia llenar por completo ese vacío humano y saciar el deseo de todos para que nadie sufra carencias. Promete una satisfacción total y definitiva. Exacto. Pero desde la perspectiva psicoanalítica que asume el texto, si el deseo insatisfecho es lo que nos mueve, lo que nos hace levantarnos de la cama cada mañana y buscar interactuar con el mundo, entonces alcanzar la satisfacción total significa el fin del movimiento. Te quedas quieto. Significa quedarse completamente estático porque ya no hay nada que desear ni nada por lo cual luchar. Y en la biología, en la física y en el psicoanálisis, la ausencia total de tensión, la quietud absoluta y permanente, pues es la definición literal de la muerte. O sea que para el autor, prometer el paraíso terrenal donde nadie carece de nada es paradójicamente prometer la extinción del impulso vital humano. Una sociedad donde el deseo está 100% satisfecho es una sociedad muerta, una sociedad necrótica. Es un viaje argumentativo verdaderamente vertiginoso. Pasamos de validar el espíritu justiciero de un joven de 15 años a diagnosticar clínicamente al adulto que piensa igual. Vimos cómo el autor usa el mecanismo de la proyección freudiana para explicar por qué se culpa a los ricos. Y luego cómo apela al antiguo orden jerárquico del cosmos griego. Sí, para justificar la desigualdad como una ley de la naturaleza inquebrantable, como decíamos con el bosque. Y culminamos en este impactante cruce entre economía y psicología, donde el capitalismo se corona como la fuerza vital que cabalga sobre nuestra insatisfacción eterna, mientras que la utopía socialista es diagnosticada como una pulsión de muerte disfrazada de igualdad. Es una amalgama teórica fascinante de diseccionar la verdad. Y creo que este recorrido nos recuerda a quienes nos escuchan el enorme valor de someter a este tipo de fuentes a una autopsia retórica profunda. Independientemente de si estamos de acuerdo o no.